Buenas tardes y bienvenidos a De Padres. Hoy, consejos para educar en casa a niños con distintos tipos de personalidad. Empezamos consultando, como siempre, a nuestro experto que está con nosotros para darnos luz sobre este y otros tantos temas. David Oferral es docente desde hace más de 2 décadas, ha sido director pedagógico en la etapa de secundaria durante casi 15 años, coach y terapeuta emocional. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estamos? Hoy tenemos un Fenomenal. tema divertido. Pues las distintas formas de de presentar la personalidad que tienen nuestros hijos. Entonces, bueno, pues si quieres, déjame que te cuente un par de cositas antes. Y es Estupendo. que, bueno, no todos vemos el mundo de la misma manera y por tanto no tenemos la misma forma de aprender. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no existe una realidad como nosotros la concebimos psíquicamente. O sea, es decir, nosotros pensamos en que lo que conocemos es la realidad. Lo que tenemos que ver que la realidad es un constructo que hace nuestra mente con respecto a lo que hay fuera. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra mente desestima el 99% de los datos que recibe. O sea, es decir, que con ese 1% nosotros configuramos lo que nosotros llamamos realidad. Por tanto, es muy probable que mi realidad y tu realidad no sean lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto que da, pues diferentes formas de presentarse ante el mundo y distintas formas de abordar las circunstancias que nos pone la vida por delante. Entonces, esas diferentes formas de presentarnos ante el mundo es lo que definimos como personalidad. La personalidad no es lo mismo que la identidad de una persona. La personalidad es una máscara, realmente es la máscara con la que nosotros nos presentamos ante los demás y con la que nosotros nos terminamos identificando. Por otro lado, la identidad, digamos que es el trabajo de una vida, es el trabajo, es el yo más interno de la persona, es su esencia, y eso es algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida y nunca es un proceso que nunca acaba, ¿vale? Acaba con nuestro último aliento. Pero sí, la personalidad es algo que marcamos muy claramente desde el principio y con la que a veces nos llegamos a identificar. Entonces, las distintas formas de personalidad son, bueno, pues como las distintas habilidades que tiene la persona para afrontar esos eventos que le pone la vida por delante. El velocista, pues se siente cómodo corriendo carreras cortas y muy rápidas, y el fondista se siente cómodo corriendo carreras largas y con un ritmo más pausado. Pues básicamente es lo mismo que hacemos nosotros con la personalidad. Con la personalidad nosotros lo que hacemos es mostrar, digamos, algunas herramientas o algunas virtudes que nos resulta mucho más fácil manejar. Entonces, bueno, pues tenemos tendencia a mostrarnos de una forma determinada. Lo que vamos a ver aquí no son esencias puras, o sea, son arquetipos. Quiere decir que nadie es de una personalidad concreta. Solemos ser una mezcla de dos o incluso más de estos arquetipos que vamos a ver ahora, pero sí nos pueden servir para hacernos una idea de cómo puede ser la forma de actuar de nuestros chicos y, bueno, cómo poder ayudarles y hacerles más fácil su aprendizaje. Estupendo. Vamos adelante con ello, entonces. Vamos a ver. Ya estoy impaciente para conocer esos arquetipos que has identificado. Bien, lo primero de todo es que nos quede claro que no hay un tipo de personalidad mejor que otro, ¿vale? Son simplemente, como decíamos, distintas maneras de percibir el mundo y todas tienen su lado positivo y su lado negativo. Vamos a primero a ver dos cositas. La primera es que dentro de las personalidades, que vamos a hablar de 4 personalidades diferentes, la primera es que podríamos hablar de la introversión y la extroversión. Nosotros vamos a ver que hay chicos, nuestros hijos, hay algunos que son más dados a relacionarse, a hablar, a acercarse a los demás, y otros que son más tímidos, son más callados, se meten más en su mundo. Bueno, pues esos primeros son extrovertidos y los segundos son introvertidos. ¿Es mejor una cosa que otra? No, valen para cosas diferentes. ¿Vale? Es tan válido un bombero que me va a rescatar el día que hay un incendio y se está quemando mi casa,
como el señor que está organizando los legajos pues, en una biblioteca, ¿vale? Cada uno tiene sus funciones. Entonces, la forma de ser de cada uno le orientará hacia un lado o hacia otro. Entonces, ¿la introversión qué es? Bueno, pues la introversión son chicos que están menos abiertos a las influencias del exterior, ¿vale? Que disfrutan de la soledad, que tienen un aspecto tímido, que tienen menos tendencia a la comunicación, son menos dados a relacionarse con los demás y con los que relacionan son gente a los que ellos han tenido que dejar paso en su entorno de confianza, es decir, que tienen un círculo de confianza más reducido, pero también mucho más selecto. Son chicos que están muy metidos en sus vivencias internas, es decir, son niños que tienen un mundo interior potente y que suelen darle muchas vueltas a las cosas antes de actuar, ¿vale? Generalmente suelen ser más lentos en sus aprendizajes, pero también es cierto que esos aprendizajes son más firmes, es decir, una vez que aprenden las cosas están ahí. En cambio, pues los extrovertidos son de otra manera, son más abiertos al exterior, son impulsivos, son expresivos, son directos, son más rápidos, tienen tendencia a actuar sin pensárselo mucho, ¿vale? Aprenden también muy rápidamente, a veces por pura intuición, a veces no sabemos por qué se ha producido ese aprendizaje, pero lo han aprendido. Pero también es cierto que esos aprendizajes a veces no son duraderos. Aprenden hoy y tiempo después no lo recuerdan o se han olvidado y tienen mucha tendencia a cambiar de personalidad, a cambiar de opinión con mucha facilidad. Entonces, bueno, pues como vemos, este primer acercamiento nos habla de chicos que están más abiertos al exterior, los extrovertidos, y chicos que están más metidos en su mundo, que son los introvertidos. Y dentro de esos dos, pues hay, digamos, una especie de mezclas, ¿vale? Que son los distintos tipos que vamos a ver ahora, que serían, por ejemplo, dentro de los extrovertidos estarían los impulsivos y estarían los mentales, y dentro de los introvertidos estarían los operativos y estarían los emocionales. Concretamente, nos vamos a encontrar con estos 4 tipos básicos cuando veamos a nuestros hijos, ¿vale? Como decía antes, cada tipo de personalidad va a tener su lado positivo y su lado negativo, ¿vale? Y también es cierto que como estamos hablando de educación y estamos hablando de muchas veces educación va asociado al sistema académico y al sistema de estudios a los colegios, pues hay algunos grupos, hay algunos tipos de personalidad que encajan mejor en el sistema educativo y otros que encajan peor, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los extrovertidos, los impulsivos serían pues unos chicos que tendrían muchas dificultades a la hora de encajar en el sistema educativo. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, actúan antes de pensar. Son prerracionales, es decir, se mueven mucho desde la intuición, no desde la razón. No suelen juzgar, sino que ni analizar, comprenden por intuición muchas veces y porque les cae ficha. ¿Vale? Son activos, son directos, son rápidos, son apasionados, son impacientes. Y como aprenden rápidamente, tienen tendencia a no ser ni muy exactos ni muy perfeccionistas, ¿vale? Son, por ejemplo, el opuesto a los que vamos a ver después, que son los operativos, ¿vale? Pero como son opuestos, son complementarios. ¿Qué les pasa a estos? Que muchas veces actúan sin pensar. Los operativos, cuando los veamos, piensan demasiado y no terminan por actuar. Entonces, bueno, pues iremos viendo. ¿Qué necesitaría un impulsivo? Un impulsivo, si nuestro niño es impulsivo, lo que necesitaría es de mucha atención y mucha comprensión. Van a ser niños muy incomprendidos. Son los típicos niños que vamos a llamar niños malos, porque se mueven mucho, porque son muy viscerales, porque a veces dicen las cosas sin pensar, porque hacen las cosas sin pensar y porque, bueno, pues les va a costar mucho por ser puro extroversión, les va a costar mucho estar sentados, centrarse en algo, etcétera. Entonces van a necesitar mucho espacio abierto, mucho movimiento y claro, nuestro sistema educativo
lo que les va a requerir como mínimo es estar 6 horas sentados en un pupitre. Y eso para ellos es como si les estuviéramos dando latigazos. Entonces, se van a tener tendencia a moverse, van a tener tendencia a hablar, van a tener tendencia a no hacer lo que les digan, van a tener tendencia a que si les regañan van a contestar. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Les podemos ayudar con mucho movimiento. Estos niños necesitarían moverse mucho. Necesitan también, son los niños, son niños que necesitan sentirse héroes, ¿vale? Si nosotros en vez de estar en una sociedad en la que llevamos a los niños a la escuela, estuviéramos todavía en el Paleolítico, serían los mejores cazadores y serían los héroes de la tribu, porque son los que rápidamente han aprendido a cazar, son los que más rápido se mueven, son los que consiguen hacer las cosas mejor, son los que consiguen más presas y serían los mejores. Pero en nuestro sistema educativo pasan de ser los mejores a ser los peores, ¿vale? Entonces, bueno, pues una herramienta que podemos utilizar los padres con estos niños que son tan impulsivos es hacerles sentirse héroes cuando hagan bien las cosas, ¿vale? Ahí iremos viendo que, porque la tendencia que van a tener ellos es a que su autoestima baje mucho, porque siempre van a tener la sensación de que hacen todo mal. Por otro lado, tenemos a otros tipos de chicos. ¿Qué le ocurre a los mentales? Bueno, pues que estos se mueven sobre todo por la lógica, por la objetividad, por la racionalidad, que son sus principales características. Es una característica que va a encajar muy bien en nuestro sistema educativo, ¿vale? Piensan, analizan, juzgan, concluyen, es decir, van a seguir con mucha facilidad el sistema lógico y científico que es el que marca nuestro sistema educativo. Se van a mover siempre desde el pensamiento, van a tener mucha tendencia a planear, ¿vale? Y se les va a ir, igual que los anteriores, lo que hacían era actuar y luego pensar. Estos piensan mucho y a veces no materializan, se les va todo por el aire. Pero bueno, es un grupo que se va a sentir cómodo porque lo que son todas las tareas y todo lo que va a estar relacionado con lo académico se les va a dar muy bien. Van a ser los típicos niños que lo cogen enseguida, que se les da todo fenomenal, que bueno. ¿Qué es lo malo que van a tener? Pues que son a veces inconstantes, ¿vale? Son los típicos niños que todos los hemos visto, que son que en 2 minutos han aprendido la lección, que a lo mejor han estado durante toda la evaluación mirando a otro lado, pero llega el momento del examen y en 2 horas son capaces de repasarse lo que sus compañeros han necesitado 2 semanas, ¿vale? Entonces, ellos saben jugar con esa herramienta. Van a ser muy, muy habladores, probablemente sean inconstantes, como decía, y tienen tendencia a ser muy fríos emocionalmente, ¿vale? Son muy volubles y, bueno, como decía, con dificultad para concretar cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que le viene a estos niños? Necesitan mucha comunicación, necesitan mucho movimiento también y necesitan comunicación. Para estos niños, lo ideal, si, como padres, sería que fueran, bueno, pues son el arquetipo de Mercurio. Mercurio era el mensajero de Zeus. Pues es lo mejor que podemos hacer a estos niños, que sean nuestros mensajeros, es decir, encargarles muchas veces que vayan a portal, que hagan cual, que hagan... Todo ese tipo de cosas les va a ayudar mucho y les va a hacer sentirse útiles. En el colegio, pues por ejemplo, si un profesor consigue detectar un niño de este tipo, pues a lo mejor lo ideal sería, si algún día hay que ir a Portizas, pues si le ves inquieto, pues aprovecha y mándale a que vaya a Portizas. O que lleve estos papeles a la secretaría, o que vaya a hacer fotocopias, ¿vale? Porque esos 5 minutos que va a perder en ir y volver, le van a servir para que él se pueda sentar de nuevo y pueda reconectarse, porque si no, toda la necesidad de movimiento que tiene le va a hacer que pierda, que desconecte, ¿vale? Porque además él tiene una alta capacidad, suelen tener estos niños altas capacidades o mucha facilidad para aprender y van a desconectar rápido, ¿vale? Por otro lado, si nos metemos ya con los que son más introvertidos, pues nos vamos a hablar primero, vamos a hablar de los operativos. Los operativos va a ser otro de los arquetipos que va a funcionar muy bien en nuestro sistema académico, ¿vale? Son muy sensoriales. Como decíamos, son el complemento de los impulsivos.
O sea, nos acordamos que hablábamos de los impulsivos, esos que primero pensaban, o sea, primero actuaban y después pensaban. Pues esto va a ser todo lo contrario, esto van a pensar mucho y van a darle muchas vueltas a las cosas, van a tener tendencia a ser muy perfeccionistas, ¿vale? Eh, por tanto, a estos lo que habrá que complementarles es, de alguna manera, con cierta impulsividad. Es decir, los padres lo que tendremos que hacer, ayudar a esto, para ayudar a estos niños que van a ser demasiado meticulosos, demasiado perfeccionistas, es lanzarles a actuar, porque ellos van a tener tendencia a siempre retrasarlo, ¿vale? Porque siempre van a intentar que todo esto esté perfecto. Como decía, son introvertidos y por tanto seleccionan mucho a sus amigos. Y generalmente suelen seleccionar a los amigos porque les convengan. Es decir, suelen tener amigos no de forma egoísta porque les convengan, sino porque les viene bien. Este porque me ayuda en este porque me ayuda no sé cuánto, este porque con este me río mucho, pero van a ser muy selectivos con los amigos, igual que los impulsivos. Van a ser amigos de todo el mundo. Estos no, estos van a seleccionar mucho a sus amistades. Suelen ser muy fríos y calculadores, es decir, y su aspecto físico suele ser generalmente delgado, seco, con la piel tirando a morena, ¿vale? Eh, Tienen poca tendencia a mostrar sus emociones, con lo cual hay que estar muy pendiente de eso, porque es muy posible que ciertas emociones se las vayan guardando y sean como una pequeña bomba de relojería. A estos niños hay que ayudarles mucho con el tema de la emoción, a que expresen sus emociones, porque su tendencia va a ser a guardárselas, ¿vale? Y precisamente porque se guardan mucho esas emociones, van a tener a veces explosiones de genio, ¿vale? Y tendencia también a recordar lo que, o sea, decir, suelen de alguna manera recordar las ofensas. O sea, decir, tienen buena memoria, igual que los impulsivos no se van a acordar de lo que hicieron ayer. Estos, como son una hoja Excel pura y dura, van a acordarse de todo, lo tienen catalogado por tipo de ofensa, tipo de acto, tipo de cuándo fue, cómo fue, etcétera. O sea, decir, estos chicos son muy, muy organizados, tienen todo muy controlado y, como decía, tienen a poca tendencia a mostrar sus emociones. ¿Qué es lo que necesitan mucho? Pues necesitan sobre todo rutina. Necesitan la rutina. La rutina les hace sentir, el trabajo y la rutina les aportan seguridad y sensación de control. Entonces, bueno, pues nosotros como padres le tenemos que aportar ese tipo de rutina, pero también por otro lado les tenemos que dar la posibilidad de que puedan expresar sus emociones y forzarles también un poquito a que actúen, ¿vale? Y por último, tendríamos a los emocionales. Estos niños se mueven desde la emoción y para ellos la fusión con los demás es de vital importancia. A veces son capaces de recibir un mal porque se mantenga la cordialidad y la unión con los demás, ¿vale? Es decir, para ellos lo emocional es la clave de todo. Eh, Necesitan un ambiente muy amoroso para poder aprender, ¿vale? Su forma de aprender es muy pausada y está muy asociada a lo que sienta. Es decir, si yo me siento a gusto en el ambiente en el que estoy, probablemente aprenda, ¿vale? Pero si el ambiente es hostil o lo considero hostil, probablemente no sean capaces de aprender. Y son niños que pueden tener muchos problemas a nivel emocional en el colegio precisamente por esto, porque muchas veces van a entender que a lo mejor una palabra dicha de una forma brusca que no llevaba ninguna intención por parte de un compañero le puede afectar, le puede hacer sentirse mal, le puede, como son introvertidos, tienen tendencia a aislarse. Entonces, además, esta tipología de personalidad tiende a retener líquidos, a ser más gorditos. Y entonces, bueno, pues por un lado soy a veces un poquito más gordito, estoy más aislado, no me relaciono con los demás, etcétera. Y entonces, bueno, pues poco a poco lo que puedo hacer es que ellos se vayan aislando de su grupo y que por otro lado entiendan que todo lo que hace el grupo es una ofensa contra ellos, ¿vale? Si lo ven como una ofensa, si el ambiente ellos lo consideran hostil, les va a cortocircuitar de alguna manera su aprendizaje y van a tener problemas. Entonces, bueno, pues como decía, para estos niños la clave es hacerles entender de alguna manera que
que el comportamiento de los demás no siempre está enfocado a ellos. Hay que ayudarles a abrirse un poco a los demás, porque como todos los introvertidos tienden a reducir mucho su círculo de confianza, y está muy bien que lo reduzcan, o sea, es bueno que seleccionen su círculo de confianza, pero a veces lo reducen tanto que se quedan solos. Entonces, bueno, pues ayudarles un poco en las relaciones, ayudarles a que entiendan que, bueno, que a veces puede haber palabras malsonantes en un momento determinado, o, o expresiones que a lo mejor no tienen una intención de hacerles daño. Eh, Todo lo que podamos hacerle nosotros que se sientan a gusto es bueno. Entonces, bueno, pues esas serían un poco las 4 tipologías de personalidad que, que podemos ver en líneas generales con nuestros niños. Hay más, pero bueno, en principio estas serían las básicas. Muchas gracias, David. Tenemos aquí unas preguntas que nos ha dejado la audiencia y si te parece bien procedo a leértelas ya. La primera es, ¿cómo identifico la personalidad de un niño y a partir de qué edad se manifiesta? Pues mira, Javier, como decíamos antes, la identidad es algo que vamos configurando con el tiempo, la identidad. Es decir, según vamos madurando y nos vamos haciendo mayores, vamos aprendiendo y vamos realmente descubriendo quiénes somos. La personalidad no es así, la personalidad casi la tenemos desde el minuto uno, y ya siendo bebés podemos percibir rápidamente si son niños que son introvertidos o son extrovertidos. Podemos ver que hay bebés más tranquilones y bebés que hay bebés más inquietos, bebés más que comen con parsimonia y bebés que comen con ansia, bebés que son gorditos y bebés que son más delgaditos. Pues lógicamente ahí ya estamos empezando a ver esos bebés más delgaditos, más inquietos, más ansiosos, son casi a 100% de seguridad extrovertidos. Y en cambio los más tranquilones, los más gorditos, los más pausados, los que duermen más, etcétera, pues tienden a ser introvertidos. Entonces, realmente lo estamos viendo casi desde el minuto uno y ya vemos que cada uno tiene su carácter. A veces hay niños que cuando tienen hambre lloran y montan un cirio que te muere, y otros que a veces casi ni te das cuenta que tienen hambre. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, sí, desde pequeñito se puede ver. Entonces, la siguiente pregunta que nos envían, ¿qué consejos das para niños en cómo deberían actuar los padres o qué consejos les puedes dar, así unas pinceladas a los padres para niños y para los adolescentes, teniendo en cuenta de que evidentemente no deberíamos aplicar las mismas cosas? Efectivamente. Bueno, a veces no es aplicar las mismas cosas, sino, digamos, subirle el grado. A veces el mismo consejo que vale para niño vale para adolescente, lo único que cambiándole de alguna manera el grado. Pero si quieres, lo que podemos ver es por ejemplo, vamos a empezar, sí que como vamos a seguir el mismo ritmo que hemos seguido antes y empezamos con Estupendo. los impulsivos. Y bueno, pues un consejo para niños impulsivos, pues sería, por ejemplo, niños, no adolescentes, pues sería dejarle claros los límites, ¿vale? O sea, marcarle a todos es muy importante marcarle los límites, pero quizá a estos que tienen más tendencia a actuar y después pensar, pues a lo mejor, bueno, pues que repetirle los límites, a lo mejor hay que repetírselo muchas más veces que a otros, ¿vale? Tener paciencia con ellos. eh, eh, Entender que su forma de ser es mucho más activa y que por tanto, pues a lo mejor tenemos que ser un poco flexibles con esos límites, ¿vale? El límite tiene que ser una raya en torno a la cual se pueda mover que tenga un pequeño margen, que no sea un límite rígido, porque con estos niños los límites rígidos van a funcionar mal, pero tienen que tener claro cuál es el límite. Bueno, pues como decía antes, hacerles sentirse héroes, ¿vale? Estos niños se van a encontrar con muchas dificultades porque su forma de ser es muy arrolladora y se van a encontrar con muchas dificultades. Entonces es importante trabajarle la autoestima y hacerles sentirse bien cuando hagan bien las cosas. Eso no significa que tengamos que decirle que haga bien todo. Es decir, si hace algo mal, hay que corregirle, ¿vale? Pero una cosa es corregirle y otra cosa es criminalizarle, ¿vale? Entonces, es importante, pues eso, que sea una corrección, pues desde la serenidad, desde la concordia, etcétera. Entender que el movimiento es necesario. Entonces, a lo mejor estos niños, pues hay que entender que van a estudiar levantándose y moviéndose de un lado para otro, ¿vale? Y pretender que estén sentados haciendo los deberes, pues es una locura para ellos.
Siendo adolescentes, pues se mueve muy similar la cosa, ¿vale? Aquí quizá lo que tendríamos que hacerles es hacerles ver las consecuencias de sus actos, ¿vale? Es decir, eh, como tienden a actuar antes de pensar, más que hablar de castigo con estos niños, lo que hay que hacerles es ver las consecuencias de sus actos. Esto hay que hacerlo con todos, pero esto es con más énfasis, porque el castigo lo van a entender como una venganza. Yo he hecho esto y tú en venganza me pones un castigo. Que de hecho muchas veces es por lo que es lo que buscamos con el castigo. O sea, es decir, cuando nosotros castigamos, lo que estamos buscando es decirle, pues como has hecho esto, ahora te vas a enterar. ¿Vale? No, no, lo que tendría que ser es una consecuencia de sus actos y hacerle muy conscientes de que cuando actúan de esta manera, obtienen esto, que cuando actúan de esta otra, obtienen esto otro. Entonces, con estos niños impulsivos, como digo, el hacerles ver que las consecuencias de su acto es muy importante. Eh, Muy importante también es no tomarse los arranques que te van a tener estos niños en la adolescencia. La adolescencia es una época difícil para todos, pero para estos niños todavía mucho más. Entonces, van a ser niños complicados en la adolescencia. Es tarea de los padres y tarea de los docentes y tarea de, bueno, de todo lo que está alrededor, sobre todo el mundo adulto que está a su alrededor, el no tomarse estos arranques de forma personal, ¿vale? Porque como digo, primero actúan y después piensan. Y es muy probable que lo que estén diciendo no lo estén diciendo con ninguna mala intención, pero van a soltar la primera barra pasada que se les pase por la cabeza. Entonces, ¿hay que corregirlo? Por supuesto que hay que corregirlo, pero que eso no sirva, o que no me lo tome yo de forma personal y que sea una afrenta que te voy a hacer pagar, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que esas serían las claves y más importantes con estos niños. Siguen siendo niños impulsivos, por tanto, van a necesitar movimiento. Todo el deporte que puedan hacer, todo el movimiento que puedan, toda la energía que puedan quemar, es energía que no se va a dedicar a hacer otras cosas. Entonces, estos están muy cargados de energía y es importantísimo que hagan su deporte, que hagan, a veces yo he visto casos de a niños impulsivos haberla liado y el padre decir, pues muy bien, te quedas sin el fútbol. Pues vamos a conseguir el efecto contrario que queremos, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es que el niño este que necesita mucho movimiento, ahora haga menos movimiento que antes, con lo cual su ansiedad vital va a ser todavía mayor y su tendencia a liarla puede ser más alta. Entonces, como decía, consecuencias de sus actos, mucho movimiento, entender que a lo mejor su forma de trabajar va a ser diferente y bueno, pues por ahí van las cosas, ¿vale? Con respecto a los niños mentales, pues como decíamos, son niños que van a estar muy en el pensamiento, ¿vale? Por tanto, la sensación, el sentimiento va a estar muy de lado. Lo que podemos ayudar o cómo podemos ayudar a estos niños es hacerles sentir su cuerpo, ¿vale? Para que no estén todo el día metidos en la mente, les tenemos que hacer bajar al cuerpo. Y entonces, bueno, pues siendo muy bebés, a lo mejor masajes, siendo un poco más pequeños, cualquier tipo de juego, cualquier tipo de actividad que le haga sentir el cuerpo, el pie, las piernas, los brazos, ¿vale? De alguna manera que se bajen de la mente y aterricen en el cuerpo, aterricen en la materia. Eh, Entender que también, como los anteriores, van a necesitar mucho movimiento y mucha acción. Entonces, toda actividad física les va a ayudar mucho, ¿vale? Y luego es muy importante escuchar porque van a ser niños que la mente les vaga a mucha velocidad y bueno, pues se van a sentir apreciados si tenemos en cuenta pues todo ese tipo de vivencias mentales que ellos tienen, ¿vale? Es importante que les escuchemos o que les hagamos conscientes de sus emociones. No van a tener tendencia a escuchar sus emociones. Entonces, un trabajo que podemos hacerles es pararles, escucharles, decirle, oye, mira, ¿y qué sientes? ¿Y qué te ha hecho, qué te ha hecho sentir esto? O que cuando te ha pasado esto, ¿cómo te has sentido? ¿Vale? Todo ese tipo de cosas van a ser importantes en este tipo de niños porque si no, ellos no van a tener tendencia a pasar por arriba y las van a ir acumulando, ¿vale? Entonces, al final, todas esas emociones estallarán. Hablar con ellos, igual que cuando eran pequeños, importantísimo, ¿vale? Porque se van a encontrar en plena adolescencia, se van a encontrar pues perdidos, con una mente que se mueve a la velocidad del rayo de un lado para otro, que como una veleta cambia de sentido constantemente
y que es importante que les hagamos, pues parar y escuchar y reconducirles un poco todos esos pensamientos caóticos que puedan tener. El trabajo corporal, ¿vale? En estos niños les va a ayudar mucho. O sea, es decir, hablábamos del deporte, pero también cualquier disciplina que les haga parar un poco, les aquiete la mente. Es decir, si les ayudamos meditando, les ayudamos con yoga o con algún tipo de actividad que les haga pausar y les haga parar ese mental, les ayudaría bastante. Con los niños operativos sería muy importante ayudarles con su rutina, ¿vale? Decíamos que la rutina y el trabajo les hacía sentirse seguros. Pues ayudarles con su rutina sería algo interesante, ¿vale? Pero también enseñarles que la rutina se puede romper, que no pasa nada porque se rompa la rutina, porque si no van a tener tendencia a ser mecánicos, ¿vale? Y en el momento en que se salen de su rutina, encontrarse con un problema. Valorar su trabajo, que sean un poco menos rígidos, ¿vale? Van a ser niños que van a tener tendencia a la rigidez. Si nosotros la rigidez la tratamos con más rigidez, de alguna manera se la estamos ratificando. Entonces vamos a intentar que con estos niños ser más flexibles, no ser muy exhaustivos, a veces, como decíamos, ocasionalmente romper adrede las rutinas, ¿vale? Y ver que no pasa nada y hacerlo de una forma suave, que no se haga nada, nada brusco ni nada caótico, ¿vale? Siendo adolescentes vamos también a lo mismo, ¿vale? Pero aquí, con estos niños, yo abogaría mucho también por el trabajo con el cuerpo, ¿vale? Y el trabajo con la meditación. Hablábamos antes que son como pequeñas tablas Excel. O sea, es decir, son como una tabla Excel y aquí está todo archivado en su celda correspondiente. Pues vamos a intentar sacarle de esa rigidez. Pues muchas veces con esa yoga, con ese yoga, con esa meditación, con cualquier tipo de actividad, paseas por el campo sin hacer nada más que contemplar. Todo ese tipo de actividades les van a venir muy bien. Hacerles ver que el control no es posible. Lo que podemos enseñarles es a fluir un poco. Y cualquier actividad, como les pasaba a los anteriores, tipo yoga, tipo meditación, salir a pasear por el campo, simplemente no hacer nada, sino simplemente a pasear y a contemplar pues un atardecer, el bosque o cualquier cosa, les va a ayudar mucho. Hacerles aterrizar en sus sensaciones corporales. No tienen, a veces no saben sentir su cuerpo, entonces hacerles sentir su cuerpo, algún masaje, algún tipo de actividad que le haga consciente de su cuerpo les va a ayudar bastante. Decíamos que el control les ayudaba mucho, ¿vale? Y el control es cierto que está bien, ¿vale? Pero un exceso de control es un problema. Aparte de que el control es una falacia. Nosotros pensamos que lo tenemos todo controlado, que nuestra casa está perfecta, pero puede estar cayendo un meteorito ahora mismo y acabar con todo, ¿vale? Entonces, de alguna manera hacerles ver que no pueden tener el control absoluto de todas las situaciones, ¿vale? Y que cierta dosis de incertidumbre es necesaria. Por supuesto, valorar su trabajo y su rutina, ¿vale? Pero como cuando eran niños, rompérsela de vez en cuando. Y los emocionales, como decíamos antes, son chicos que van a tener tendencia a aislarse muchas veces del mundo, a tener demasiado en cuenta las emociones de los demás y no tener demasiado en cuenta las emociones suyas, ¿vale? Y a dejar sus emociones o sus necesidades en el último lugar. Entonces, siendo niños, con estos chicos, lo que tendríamos que hacer es valorar mucho sus emociones y darle mucha importancia a lo que ellos sienten y cómo se han sentido con determinado, con lo que haya pasado, ¿vale? Pararnos y hacerles reflexionar sobre esto. Escuchar mucho sus vivencias. Van a ser niños que tienen muchas vivencias interiores. Vamos a escucharlas. Como padres, y cuando son pequeños, es muy importante ayudarles a hacer amigos, porque van a tener tendencia a tener un número muy reducido de amigos y a veces si esos amigos, por lo que sea, cambian porque los niños son así. Hoy soy amigo tuyo y mañana me hago amigo de Periquito, ¿vale? Si ellos pierden sus amigos, a veces es el fin del mundo. Entonces, de alguna manera, ampliarle mucho el círculo de amigos, es decir, mucho dentro de lo que sea posible, pero fomentar que tengan amigos. Bueno, pues te llevo al parque, intento que allí hagas amigos, estás en fútbol y allí haces amigos, cuando vas al colegio tienes los tuyos, aquí en la urbanización tienes los otros, ¿vale? De alguna manera, estimularle que haga amigos y trabajar mucho las reacciones con los demás.
como decíamos, es muy probable que estos chicos, cualquier reacción que otro arquetipo no le daría ninguna importancia, ellos les dan demasiadas vueltas, se lo llevan mucho al terreno personal, lo emocionalizan todo y a veces lo pasan muy mal. Entonces, pues ayudarle de pequeñito a que, bueno, pues que pongan entre paréntesis mucho las reacciones emocionales de los demás que no siempre tienen que ver con ellos, ¿vale? Aunque ellos las personalicen. Siendo adolescentes, yo fomentaría mucho con estos chicos los deportes de equipo, porque los deportes de equipo van a dar mucha cohesión, les van a ayudar a abrir ese mundo emocional, a abrir ese grupo de amigos que ellos van a tener tendencia a que sea muy reducido y bueno, pues les va a ayudar en su autoestima y a estimular las amistades y a vigilarlas, ¿vale? Suelen ser estos niños emocionales muy influenciables, por lo que decíamos antes, porque suelen poner por delante las emociones de los demás y las necesidades de los demás que las suyas. Entonces, si el grupo con el que están es un grupo positivo, le van a favorecer positivamente, pero si es un grupo negativo, le van a llevar al lado negativo porque por no pelearme con mis amigos, le voy a decir que sí a todo. ¿Vale? Entonces hay que fomentarle mucho las amistades, pero también vigilárselas, ¿vale? Y si vemos que alguna amistad no es la más conveniente para este niño, pues de alguna manera, no, lo que no podemos hacer es prohibirle las amistades, porque entonces vamos a conseguir el efecto rebote. Lo que tendremos que fomentar que vaya haciendo amigos en otros lados, ¿vale? Porque, bueno, pues de alguna manera no se cerrará en esa amistad que a lo mejor nosotros podemos ver que pueda ser más peligrosa, más tóxica para él. Hablar mucho con ellos y sobre todo hacerles ver que no son más importantes las emociones de los demás que las suyas. Es una cosa que lógicamente no depende de nosotros, es una cosa que tampoco depende de él, pero si se habla, de alguna manera tiene capacidad para poder abrir los ojos hacia eso. Yo quería finalizar con esta típica frase que se dice: toda gran persona extrovertida y esconde detrás un gran tímido, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, muchas veces lo que estamos mostrando es precisamente lo que queremos ocultar. Estamos intentando compensar las circunstancias, a veces siendo excesivamente tímido, que es lo que le suele pasar muchas veces a la gente que tiene un ego muy grande, pues probablemente lo que tenga es una confianza en sí mismo y una autoestima bastante baja. Pero por otro lado, lo que presento al mundo es que yo soy muy seguro, que me siento muy bien, que yo puedo con todo, cuando por dentro la profesión es todo lo contrario. Lo que estoy haciendo es intentar compensar los platillos de la balanza. La autoestima la tengo muy baja y entonces de alguna manera tengo que presentarme con mucha grandilocuencia al mundo para parecer precisamente lo contrario. Yo creo que hemos abordado muy bien estos temas. Me encantará conocer en los comentarios de la gente si quiere profundizar más sobre cada uno de estos. Si te parece bien, David, despedimos la charla de hoy y nos invitamos a la próxima. Perfecto, yo encantado. Ya lo sabes, Javier. Y como Gracias. decíamos antes, recuerda que esto, bueno, pues simplemente son arquetipos, o sea, decir, es un poco, nadie somos puro, sino que lo que hacemos es un poco mezclar de todos. Tenemos de emocionales, de operativos, de impulsivos, pero claro, hay algunos que nos sentimos más cómodos en un lado y otros en otro. Pues nada más, si te parece bien, recordar que desde Padres siempre queremos abrir un diálogo con más profesionales que nos ayuden a profundizar sobre el conocimiento y la ayuda a la educación de nuestros hijos, que abrimos una mesa de diálogo para hacer más vídeos sobre estos temas y si deseas colaborar, ponte en contacto con nosotros en depadrescontacto@gmail.com, depadrescontacto@gmail.com. Gracias por seguirnos, darnos un like y participar con vuestros comentarios. Hasta luego, David. Muchísimas gracias. Hasta luego, Javier. Muchas gracias a ti.